Se trata de ellos, compañeros de banda que hicieron canciones notables sobre el amor y la amistad, pero resultó que se odiaban. Siempre hay una especie de mito sobre Mick y yo, así que te preguntarás, ¿por qué estar tanto tiempo juntos si no se soportaban? La respuesta es lo que estoy a punto de mostrarte. Nadie sabía que eran frenemies. Detrás de las sonrisas falsas, el ritmo y la armonía, había algo extraño pero cierto. La traición, la ira y la rivalidad que sentían el uno por el otro, mezcladas con la esperanza de eclipsarse mutuamente. Vea cómo los Beach Boys luchan contra la sinceridad y cómo Mick Jagger se lleva a casa el título de ser insoportable. Empezamos con Axl Rose y Slash, Guns N' Roses. El primero de nuestra lista es una famosa disputa que sacudió el escenario del heavy metal durante varios años. Guns N' Roses, la banda que irrumpió en la escena del rock con un sonido crudo y sin concesiones, era el epítome del hard rock a finales de los 80. Al timón estaban Axl Rose, el enigmático y a menudo controvertido líder, y Slash, el virtuoso de la guitarra con sombrero de copa y riffs que cortaban el aire como una navaja. Su asociación llevó a la banda a una fama sin precedentes, pero a medida que los focos se encendían, también lo hacía la discordia entre ellos. Las semillas del descontento se sembraron pronto, con el temperamento volátil de Axl y la actitud relajada de Slash, creando una mezcla. Las diferencias creativas sobre la dirección musical de la banda se convirtieron en un campo de batalla, con Axl presionando por sonidos más experimentales y Slash favoreciendo el hard rock descarnado que había definido su álbum debut, Appetite for Destruction. A medida que el éxito de la banda se disparaba con el lanzamiento de Use Your Illusion E y Use Your Illusion Do, también lo hacían las tensiones. El control cada vez más opresivo de Axl sobre la banda, subrayado por su impuntualidad crónica a los conciertos y su comportamiento impredecible, irritaba a Slash. La frustración del guitarrista se vio agravada por la marcha de sus compañeros Steven Adler e Izzy Stradlin, lo que le hizo sentirse aislado dentro del grupo que había ayudado a construir. Pronto, las desavenencias entre Axl y Slash se hicieron públicas y los trapos sucios de la banda salieron a la luz en la prensa. En 1996, Slash se hartó y abandonó Guns N' Roses, marcando el final de una era. Ni siquiera fui yo el que dejó el grupo, sino que no continuó con la nueva banda que había montado Axl. Durante más de 2 décadas, la pareja se mantuvo distanciada, con ambos persiguiendo proyectos separados y de vez en cuando el intercambio de púas a través de los medios de comunicación. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos que conmocionó al mundo del rock, Slash y Rose se reconciliaron, dando lugar a una histórica reunión de Guns N' Roses en 2016. La gira Not in This Lifetime vio al dúo actuar juntos por primera vez en más de 20 años, demostrando que el tiempo puede curar algunas heridas. Aunque la historia completa de su reconciliación sigue siendo privada, ver a Slash y Rose compartiendo escenario una vez más fue un momento de triunfo para los fans del rock de todo el mundo. La historia de Mick Jagger y Keith Richards, de los Rolling Stones, un dúo que definió el género del rock and roll, pero las rencillas dentro del grupo fueron tan legendarias como su música. Mick Jagger y Keith Richards, The Rolling Stones. Sinónimo de longevidad en el rock and roll, los Rolling Stones han capeado el temporal de más de 5 décadas en el candelero. La dinámica entre Mick Jagger y Keith Richards, una asociación que ha producido algunos de los temas musicales más emblemáticos de la historia, es fundamental para su éxito perdurable. Sin embargo, bajo su legendaria colaboración se escondía una relación compleja y a menudo conflictiva que tuvo sus altibajos. Jagger, el carismático y enérgico líder, y Richards, el guitarrista por excelencia, han sido el yin y el yang de los Stones. Su sinergia creativa es innegable, pero ha estado marcada por periodos de intensa rivalidad y desacuerdos. Las fricciones entre los Glimmer Twins, como se les conoce cariñosamente, empezaron a aflorar en la década de 1980, cuando Jagger trató de dirigir la banda en una dirección más viable comercialmente, abrazando los sonidos y estilos de la época. Richards, un purista de corazón, se resistía a estos cambios y prefería las raíces crudas e impregnadas de blues que habían definido los primeros trabajos de la banda. La tensión empeoró con el cambio de Jagger hacia una carrera en solitario, que Richards vio como una traición y una señal del vacilante compromiso de Jagger con los Stones. La discordia alcanzó su punto álgido durante la grabación del álbum Dirty Work, y la reticencia de Jagger a salir de gira y promocionar el disco tensó aún más su relación. La frustración de Richards saltó a la luz pública y las entrevistas revelaron la profundidad de sus desavenencias. Richards se refirió a Jagger como insoportable y su enemistad se convirtió en alimento de la prensa rosa y los fans.
A pesar de sus diferencias, el vínculo entre Jagger y Richards ha demostrado ser fuerte. Su respeto mutuo por el talento del otro y la historia común de los Rolling Stones les han permitido reconciliarse una y otra vez. A día de hoy, el dúo sigue haciendo giras y grabando discos, lo que demuestra la fuerza de su asociación, incluso a pesar de la animosidad personal. Otro dúo emblemático del que se sigue hablando mucho es el formado por John Lennon y Paul McCartney, de The Beatles. Por desgracia, nunca llegaron a enterrar el hacha de guerra antes de la tragedia. John Lennon y Paul McCartney, The Beatles. Esta no es simplemente la historia de dos de los compositores más emblemáticos del siglo XX. Es una historia de hermandad, rivalidad y la eventual fractura de un vínculo musical que una vez pareció irrompible. Los Beatles, una banda que redefinió la industria del entretenimiento con su género musical en la década de 1960, se construyó sobre los cimientos de la asociación de Lennon y McCartney. Pero a medida que la década llegaba a su fin, también lo hacía la armonía dentro del grupo. Las grietas se hicieron evidentes cuando los Fab Four se enfrentaron a las presiones de la fama y a sus deseos artísticos en evolución. Lennon, el poeta rebelde, y McCartney, el artesano melódico, empezaron a distanciarse y sus estilos, antes complementarios, empezaron a chocar. La tensión llegó a un punto de ebullición durante las sesiones de grabación de The White Album y Abbey Road, donde las disputas creativas eran frecuentes. Sin embargo, tras la ruptura de The Beatles, la enemistad estalló de verdad. En una entrevista con Rolling Stone en 1970, Lennon no se anduvo con rodeos y criticó el trabajo en solitario de McCartney, calificándolo de aburrido y acusándole de ir sobre seguro. McCartney no tomó represalias en la prensa, sino que respondió a través de su música. Su canción, Too Many People, fue una sutil puñalada, con una letra que muchos interpretaron como un ataque directo al activismo de Lennon y su relación con Yoko Ono. De nuevo, Lennon contraatacó con un tema ofensivo titulado How Do You Sleep, de su álbum Imagine, que contenía una letra salvaje dirigida directamente a McCartney. La amargura de la canción era un claro indicio de las profundas heridas que se habían infligido en su amistad. Pero a mediados de los 70 se suavizaron las relaciones entre ambos. Compartieron encuentros cordiales e incluso tocaron juntos en alguna ocasión. Desgraciadamente, el asesinato de Lennon en 1980 truncó toda esperanza de reconciliación, dejando al mundo con la duda de qué habría pasado si ambos se hubieran reconciliado. Si hablamos de compañeros de banda enemistados, no podemos dejar de mencionar las polémicas que rodearon a Mike Love y Brian Wilson de los Beach Boys. Aunque la banda consiguió mantenerse unida a pesar de todo, las cosas nunca fueron bien entre ellos. Mike Love y Brian Wilson, The Beach Boys. Aquí están los Beach Boys. Los Beach Boys pintaron un claro retrato del sueño californiano con sus armonías bañadas por el sol y sus alegres melodías. Sin embargo, bajo la superficie de sus alegres melodías se escondía una turbulenta relación entre los primos Brian Wilson, el genio de la banda, y Mike Love, el carismático líder. Su enemistad es una historia de diferencias artísticas, batallas legales y un vínculo familiar puesto a prueba por las presiones de la fama. La visión innovadora de Brian Wilson impulsó a los Beach Boys al estrellato en los años 60, pero sus ambiciones futuristas, especialmente con el innovador álbum Pet Sounds, chocaron con la preferencia de Love por su sonido surf pop establecido. El escepticismo de Love ante la dirección experimental de Wilson creó una brecha que se ensancharía con los años, ya que los problemas de salud mental de Wilson y el abuso de sustancias complicaron aún más su relación laboral. La tensión llegó a su punto álgido a finales de los 60 con el malogrado proyecto Smile, que Wilson abandonó en medio de un torbellino de problemas personales y resistencia por parte de los miembros de la banda, incluido Love. El fracaso del proyecto marcó un punto de inflexión en la relación de Wilson con la banda y profundizó la división entre él y Love. Con el paso de los años, su enemistad se intensificó con una serie de pleitos por los créditos de las canciones y el uso del nombre de The Beach Boys, y Love acabó haciéndose con el control de la marca registrada del grupo. A pesar de breves periodos de reconciliación, incluida una gira de reunión por el 50 aniversario en 2012, la discordia subyacente entre Wilson y Love persistió. La decisión de Love de hacer una gira bajo el nombre de The Beach Boys con una nueva formación, después de la gira de reunión, fue una fuente de discordia, poniendo de relieve las persistentes complejidades de su relación. Wilson, por su parte, continuó con sus propios proyectos musicales y a menudo reflexionaba sobre su época con The Beach Boys con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Ace Frehley y Peter Criss, Kiss. Conocidos por su presencia en el escenario y sus caras pintadas, Kiss también tenía conflictos internos, sobre todo entre los miembros originales Ace Frehley y Peter Criss contra los fundadores restantes, Gene Simmons y Paul Stanley.
La dinámica de la banda estaba llena de tensiones, lo que provocó una ruptura que acabaría con la desintegración de la formación original y dejaría un legado de discordia. Ace Frehley, el hombre del espacio, aportó a Kiss su inconfundible estilo de guitarra y contribuyó al sonido característico de la banda. Peter Criss, el hombre gato, aportó el ritmo y la voz principal ocasional, incluso en la exitosa balada Beth. Sin embargo, a medida que Kiss alcanzaba el estrellato en la década de 1970, también lo hacían las diferencias personales y creativas entre sus miembros. Los problemas comenzaron con el contraste de estilos de vida y actitudes dentro de la banda. Frehley y Criss se entregaban en exceso al estilo de vida de las estrellas del rock, lo que a menudo les enfrentaba al enfoque más empresarial de Simmons y Stanley. Esta división se vio agravada por desacuerdos sobre la dirección musical, ya que Frehley y Criss sentían que su aportación quedaba marginada, mientras Simmons y Stanley asumían un mayor control sobre las decisiones creativas de la banda. A principios de los 80, las tensiones llegaron a un punto de ruptura. Frehley y Criss abandonaron Kiss, alegando descontento con la dirección del grupo y problemas personales con Simmons y Stanley. En los años siguientes, tanto Frehley como Criss volvieron ocasionalmente al grupo para reunirse, pero los problemas de fondo siguieron sin resolverse. La disputa adquirió una dimensión pública con la publicación de autobiografías y entrevistas en las que Simmons y Stanley no se guardaron sus críticas a sus antiguos compañeros de banda. La biografía de Stanley de 2014 acusaba a Frehley y Criss de ser antisemitas, una afirmación que Frehley negó con vehemencia, echando más leña al fuego de su continua enemistad. A pesar de sus enemistades personales, los miembros originales de Kiss ingresaron juntos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014, destacando su impacto colectivo en la música. Sin embargo, la ceremonia no sirvió para cerrar viejas heridas, y Frehley y Criss se sintieron menospreciados por la forma en que se desarrolló el evento. Tal y como empezó su historia, Kiss sigue envuelto en el drama. Hoy en día, se les considera un grupo que alcanzó un éxito increíble a pesar de, o quizá a causa de, los encendidos conflictos en sus filas. A continuación, tenemos una banda cuya música daba una falsa imagen de unidad. Sin embargo, entre bastidores, estalló una disputa que acabó por separar al grupo y, con él, su mensaje de activismo político. Zack de la Rocha y el resto de la banda, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, una banda que se convirtió en la encarnación misma del activismo político y la agresividad musical cruda y sin filtros, no era inmune a las luchas internas. Su sonido era una mezcla combustible del innovador trabajo a la guitarra de Tom Morello y la ardiente voz de Zack de la Rocha, una fórmula que resonó entre los fans de todo el mundo. Pero detrás de los himnos revolucionarios y la fachada de unidad, había una ruptura en la comunicación que acabaría provocando su ruptura en los albores del nuevo milenio. Los problemas de la banda alcanzaron su punto álgido en el año 2000, tras un incidente que se haría tristemente célebre en los anales de la historia del rock. En los MTV Video Music Awards, las payasadas del bajista Tim Comerford eclipsaron la presencia de la banda. En un acto de protesta, o quizá un momento de locura, se subió al andamio del escenario durante la entrega de un premio. Esta maniobra no solo conmocionó al público, sino también a sus compañeros de banda, sorprendidos por la inesperada demostración de Comerford. Zack de la Rocha, la voz de la banda, se sintió especialmente afectado por el incidente. Fue un catalizador para que se replanteara su lugar en Rage Against the Machine. Mencionó un fallo en la comunicación, una sensación de aislamiento y un sentimiento de que el mensaje de la banda se estaba perdiendo en un mar de caos interno. La banda que se había enfrentado a la clase dirigente se enfrentaba ahora a sus propias luchas internas de poder. Morello, Comerford y el batería Brad Wilk formaron Audioslave con Chris Cornell, mientras que De la Rocha se centró en su trabajo en solitario y en colaboraciones. A pesar de su decepcionante separación, el legado de la banda siguió creciendo, y su música se convirtió en himnos para nuevas generaciones de activistas y rebeldes. Años más tarde, la banda se reunió y se embarcó en una gira mundial en 2022, pero la gira se interrumpió debido a una lesión en la pierna de la Rocha. Lejos de todo el activismo político, hacemos un viaje en el tiempo para desentrañar una de las enemistades más turbias que se recuerdan en la historia de la música. La disputa entre Johnny y Joey Ramone tuvo de todo, desde traiciones hasta corazones rotos y amantes despechados. Johnny y Joey Ramone, Sexy Pistols. Los Ramones, conocidos por sus ritmos contundentes y su estética uniformada, fueron una banda que definió el género punk rock con su sencillez y velocidad. Pero bajo su éxito, se estaba gestando una amarga disputa entre dos de sus miembros fundadores, Joey Ramone, el desgarbado cantante con una voz inconfundible, y Johnny Ramone, el guitarrista zumbón con una estricta vena conservadora.
Su enfrentamiento fue tan legendario como su música, ya que se basaba en personalidades y opiniones políticas profundamente divergentes. Joey era el alma sensible, un bicho raro con un corazón de oro, mientras que Johnny era el maestro de ceremonias, un estricto disciplinario que mantenía a la banda a raya. Este choque de temperamentos sentó las bases de una rivalidad que perduraría durante toda la carrera de la banda. Con el tiempo, la enemistad tomó un cariz personal que trascendió los desacuerdos habituales de la banda. En un giro digno de una tragedia de Shakespeare, Linda, la novia de Joey, le dejó por Johnny, un acto que afectó profundamente a Joey y creó una brecha que nunca cicatrizaría. Johnny y Linda se casaron más tarde, y aunque Joey y Johnny siguieron actuando juntos, al parecer dejaron de hablarse fuera del escenario. La animosidad era tan intensa que desgarró la dinámica de la banda, y Joey y Johnny solían grabar sus partes por separado y se evitaban mutuamente en la medida de lo posible. A pesar de la enemistad personal, los Ramones mantuvieron su relación profesional y ofrecieron su punk rock a fans de todo el mundo. Los Ramones acabaron disolviéndose en 1996, pero la enemistad entre Joey y Johnny persistió. Cuando Joey falleció en 2001, Johnny no le tendió la mano en sus últimos días, una acción que reveló la profundidad de su distanciamiento. Este tipo de desavenencias no fue sinónimo exclusivo de esta emblemática banda. Eddie Van Halen y David Lee Roth de Van Halen tuvieron un monumental choque de egos que se convirtió en un obstáculo para la creciente fama de la banda. Eddie Van Halen y David Lee Roth, Van Halen. Las payasadas de altos vuelos y las electrizantes actuaciones de Van Halen no eran solo un espectáculo. Reflejaban la volátil relación entre el vocalista David Lee Roth y el guitarrista Eddie Van Halen. Su enemistad es una historia de rock and roll sobre diferencias creativas, egos enfrentados y la lucha por el control de una de las bandas más explosivas de la historia de la música. Desde el principio, la extravagante personalidad de Roth y sus payasadas de showman estuvieron reñidas con la virtuosa musicalidad de Eddie Van Halen y su concentración en la evolución musical de la banda. A medida que Van Halen alcanzaba el estrellato a finales de los 70 y principios de los 80, las tensiones iban en aumento. El deseo de Roth de ser el centro de atención y su inclinación por las actuaciones exageradas chocaban con la dedicación de Eddie a su oficio y a la dirección de la banda. El lanzamiento de su álbum 1984 llevó estas tensiones a un punto crítico. Roth se sintió marginado cuando Eddie empezó a experimentar con sintetizadores, alejándose del sonido guitarrero característico de la banda. La lucha de poder llegó a un punto de ebullición, y Roth abandonó la banda en 1985, embarcándose en una carrera en solitario que nunca alcanzaría la altura de su etapa con Van Halen. Su enemistad continuó a través de la prensa, con ambas partes atacando la integridad artística y el carácter personal del otro. Una breve reunión en 1996 para los MTV Video Music Awards terminó de forma desastrosa, cimentando aún más la división entre ellos. No fue hasta 2007 cuando Roth y Eddie Van Halen enterraron el hacha de guerra y se embarcaron en una gira de reunión. Sin embargo, la reunión estuvo plagada de los mismos viejos conflictos, y su relación siguió siendo tensa. El fallecimiento de Eddie en 2020 puso fin a una de las parejas más legendarias del rock, dejando a los fans reflexionando sobre el legado de una banda que brilló el doble, pero la mitad de tiempo, debido a la encarnizada enemistad entre sus líderes. A continuación, pasamos a una polémica que sacudió el mundo del metal y dejó a los fans de luto por la pérdida de una estrella en ciernes debido a la imprudencia del cantante de Motley Crue, Vince Neil. El cantante de Motley Crue, condenado por homicidio involuntario. Era el 8 de diciembre de 1984, cuando Vince Neil, alimentado por el alcohol, decidió hacer una carrera en una licorería de Hollywood. A su lado, en el asiento del copiloto, iba Nicholas Russell Dingley, el batería de la banda de rock finlandesa Hanoi Rocks, que estaba en la ciudad y había estado de fiesta con los miembros de Motley Crue. La tasa de alcoholemia de Neil superaba con creces el límite legal cuando perdió el control de su deportivo. Se desvió hacia el tráfico en sentido contrario y colisionó frontalmente con otro vehículo. Los dos ocupantes del otro coche sufrieron heridas graves, pero fue Russell quien se llevó la peor parte de la tragedia, muriendo a causa de sus heridas con solo 24 años. El mundo del metal se conmocionó cuando la noticia corrió como la pólvora. Las consecuencias no se hicieron esperar, pero el castigo fue muy discutido. Vince Neil fue acusado de homicidio involuntario y conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el veredicto del tribunal fue un simple tirón de orejas. Neil solo cumplió 30 días de cárcel, una sentencia que desató la indignación y la incredulidad. La ira del público se encendió aún más cuando Neil fue citado en una entrevista de 2010 con la revista Blender,
reflexionando sobre el incidente con una despreocupación escalofriante. Reconoció el poder de la riqueza en su indulgente sentencia, admitiendo que debería haber ido a la cárcel y que toda la situación estaba jodida. La controversia en torno a la condena de Neil y la injusticia percibida de su sentencia proyectaron una larga sombra sobre Motley Crue. A pesar de la tragedia, la banda siguió alcanzando nuevas cotas de fama, pero el incidente siguió siendo un capítulo oscuro de su historia. Los fans quedaron divididos. Algunos pensaban que la fama de Neil le había protegido de las consecuencias de sus actos, mientras que otros se unieron a la banda y su música les proporcionó una forma de consuelo en medio del caos. El incidente también provocó un debate más amplio sobre la cultura del exceso y la anarquía que definió la escena musical del rock en la década de 1980. Fue un recordatorio aleccionador del coste humano de la fama y del potencial destructivo de un estilo de vida al que muchos habían llegado a dar glamour. Mientras Motley Crue seguía de gira y publicando nueva música, la sombra de aquel día de diciembre perduraba. Su legado, definido en su día por su adhesión sin complejos al estilo de vida del rock and roll, se veía ahora empañado por un momento de imprudencia que había costado la vida a un hombre. Hemos visto cómo la imprudencia de un hombre provocó la pérdida de una vida y ensombreció para siempre a toda la banda. Pero, ¿qué ocurre cuando toda la banda es la culpable? Eso es lo que ocurrió en el Estadio Olímpico de Montreal, y el culpable no es otro que los afamados Guns N' Roses. Guns N' Roses causan disturbios en Montreal. Los años 90 fueron una época caótica para el rock, con grupos que llevaban al límite su sonido y sus payasadas sobre el escenario. Pero una noche de verano de 1992, las payasadas fueron demasiado lejos, y se produjo un motín que se convertiría en uno de los sucesos más tristemente célebres de la historia del rock. La banda en el centro de este caos no era otra que Guns N' Roses, un grupo que ya se había labrado una reputación de imprevisibilidad y rebeldía. El escenario era el Estadio Olímpico de Montreal, donde Guns N' Roses actuaban junto a Metallica. Sin embargo, la emoción se convirtió rápidamente en desastre cuando el líder de Metallica, James Hetfield, sufrió quemaduras graves por un accidente pirotécnico durante su actuación. El accidente obligó a Metallica a interrumpir su actuación, dejando al público inquieto y preocupado. La situación era propicia para el desastre, y Guns N' Roses tenían la nada envidiable tarea de calmar a un público que ya estaba al límite. Sin embargo, en lugar de aprovechar la oportunidad para ofrecer una actuación que podría haber salvado la noche, Guns N' Roses tardaron un tiempo inusualmente largo en subir al escenario. Cuando finalmente lo hicieron, su actuación estuvo plagada de dificultades técnicas e interrupciones. Axl Rose, el volátil vocalista de la banda, se quejó de problemas vocales, y tras solo 55 minutos, la banda abandonó el escenario, dejando al público abandonado y enfurecido. La frustración del público estalló en disturbios. La furia de miles de fans se desató y empezaron a destrozar el estadio. La destrucción se extendió a las calles de Montreal, con tiendas saqueadas, coches volcados e incendios. La policía antidisturbios tuvo que intervenir para sofocar la violencia, pero el daño ya estaba hecho. La ciudad se tambaleó y la relación entre Guns N' Roses y sus fans quedó gravemente dañada. Los disturbios de Montreal supusieron un punto de inflexión para Guns N' Roses. La reputación de imprevisibilidad de la banda, que antes formaba parte de su atractivo, se había convertido en un lastre. La decisión de la banda de abandonar el escenario aquella noche tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de un concierto cancelado. Fue un momento que quedaría grabado en la memoria de los que estaban allí y una historia que se contaría durante años. Y lo que es más importante, Guns N' Roses no han vuelto a tocar en Montreal desde aquella fatídica noche. Otra polémica que sacudió el mundo del metal fue cuando la banda de heavy metal Metallica demandó a Napster. Metallica demanda a Napster. Lo único que lamentamos de aquello hace 13 años es que no estábamos del todo preparados. Los albores del siglo XXI trajeron consigo una revolución digital que cambiaría para siempre la industria musical. En el centro de esta transformación estaba Napster, un servicio de intercambio de archivos entre pares que permitía a los usuarios intercambiar música en línea fácilmente. Aunque muchos acogieron con entusiasmo la nueva tecnología, también desencadenó una de las polémicas más importantes de la historia del heavy metal, cuando Metallica, una de las bandas más veneradas del género, se posicionó en contra del servicio. La polémica comenzó cuando una maqueta inacabada de la canción de Metallica I Disappear llegó a Napster y se reprodujo en emisoras de radio de todo el país. Esta violación del control de la banda sobre su propia música fue el catalizador de una batalla legal que enfrentaría a Metallica con Napster y sus usuarios. En el año 2000, Metallica presentó una demanda contra Napster, acusando a la empresa de infringir los derechos de autor y facilitar la distribución ilegal de su música. La demanda iba más allá de la propia Napster.
ya que Metallica también se dirigía a las universidades e incluso a usuarios individuales que, según ellos, eran cómplices de la distribución no autorizada de su música. Las acciones de la banda se consideraron un ataque directo a los mismos fans que les habían ayudado a alcanzar el estrellato, y la reacción fue rápida y severa. Metallica, que en su día fue proclamada campeona de la comunidad metalera, era ahora vilipendiada como enemiga de la emergente cultura digital y del libre intercambio de música. Además, la demanda suscitó un acalorado debate sobre el futuro de la distribución musical, los derechos de los artistas y la ética del intercambio de archivos. La postura de Metallica fue vista por muchos como una traición, una señal de que la banda estaba fuera de contacto con las realidades de la era digital y más preocupada por los beneficios que por la accesibilidad de su música. Los fans arremetieron, destruyendo públicamente CD y artículos de Metallica, y la reputación de la banda sufrió un duro golpe. A pesar de la reacción, Metallica siguió adelante con su acción legal, y su demanda acabó provocando el cierre de Napster. La banda argumentó que su lucha iba más allá de su propia música. Se trataba de proteger los derechos de los artistas de todo el mundo y garantizar que recibieran una compensación justa por su trabajo. Sin embargo, el daño a la relación de Metallica con sus fans estaba hecho, y la controversia sigue siendo un momento decisivo en la historia de la banda. Esto es todo lo que tenemos hoy para ti. Asegúrese de hacer clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.